toda esta nueva fase de iniciar como presidente de Fede Cámara. Una gran responsabilidad que tienes, y siendo una de las principales organizaciones empresariales de Venezuela. Eres empresario, has sido defensor de toda esa libertad económica, el emprendimiento y la generación de consenso entre los sectores productivos. Creo que anteriormente estabas en Consecomercio, cuando nos conocimos la primera vez. Y ha sido, desde ese momento, pues te he visto como una de las voces más activas en promocionar los modelos de país basados en iniciativas privadas, el trabajo productivo, el diálogo institucional, su visión combinada con el compromiso, y has estado pues vinculado a un montón de aspectos de impulso, sobre todo de innovación en lo que es la economía y la producción y el desarrollo del país como tal. Felipe, bienvenido a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Un gusto tenerte aquí. Y bueno, muy buenos días, encantado por la oportunidad de poder conversar contigo. Has descrito bastante bien pues muchas de las actividades que he venido desarrollando en los últimos tiempos. Perfecto. Pero sí, efectivamente, cuando uno está desempeñándose en los gremios, sobre todo los gremios empresariales, la materia económica es es la de mayor dominio en el día a día. Y sí, efectivamente, eh, he trabajado bastante y he dedicado bastante tiempo de mis discursos y mis tareas a promocionar un nuevo modelo de crecimiento en Venezuela que sea más inclusivo y que definitivamente sea distinto a lo que hemos vivido en los últimos años, que atiende pues a una realidad con una visión mucho más rentista de lo que es el hecho económico nacional. eh, Precisamente creo que debemos avanzar a algo distinto, fortalecer cadenas de valor, buscar consolidar oferta exportable, buscar otros mercados, participar de otros mercados y generar y regenerar, reforzar todo lo que tiene que ver con la gente, todo lo que tiene que ver con el ingreso de las personas, para definitivamente apostarle a un país con una composición mayoritariamente de clase media, que pueda garantizar o que pueda acelerar nuestro avance hacia el futuro y hacia la prosperidad. Fíjate que uno de los, analizando sobre todo el aspecto actual de las instituciones tradicionales, han perdido un poco legitimidad. Los ciudadanos demandan ese resultado tangible. El sector empresarial se posiciona como uno de los actores claves en recuperar ese país, y esa fortaleza institucional. ¿Cómo visualizas tú ese rol de Fedecámara y del nuevo liderazgo empresarial en la reconstrucción de la economía y de las instituciones venezolanas? Bueno, es bien sabido, inclusive hay estudios, si mal no recuerdo, el último premio Nobel de Economía basa su tesis en que la institucionalidad es el gran elemento diferenciador entre los países que pueden triunfar y los países que tal vez están en camino de hacerlo. Sin embargo, surge también de manera muy importante un elemento que tiene más que ver con las personas. Yo tengo mucho tiempo hablando de institucionalidad, mucho tiempo hablando de instituciones, y pues es bien sabido ese rol de institucional para equilibrar y para impulsar el desarrollo, como lo acabo de decir. Pero hay elementos también importantes que son los elementos individuales de las personas. Es necesario también caer en conciencia de que debe haber movilización social en pro de los objetivos de mejora de un país. Debe haber movilización individual en pro de los objetivos de prosperidad y de mejora económica de los ciudadanos. No podemos dejarle todo simplemente a ese criterio amplio y tal vez muy teórico llamado institución. Tenemos que fomentar en la gente ese deseo realmente de equilibrio, ese deseo realmente de prosperidad, porque lo más cómodo a lo que puede apelar una persona es a dejarle siempre la responsabilidad a los demás o dejarle siempre la responsabilidad a las instituciones existentes. En este momento, y me atrevería a decir que no solamente en Venezuela, sino en muchos países del mundo, hay crisis institucional, no solamente en el ámbito público, también en el ámbito privado.
Si tú te pones a ver, la gremialidad en Venezuela no llega al 10% de las empresas. Y si bien es cierto que Fede Cámaras tiene un rol mayoritario y preponderante en esas empresas que sí están agremiadas, seguimos hablando de un rol preponderante en un número que no llega al 10% de las empresas. Más del 50% de las empresas no reconoce oferta de valor en los gremios y más del 50% de los gremios de las empresas a veces ni los conoce. Mm. Entonces, ciertamente podemos hablar del rol del gremio, el rol de la institución privada, para jugar un papel a favor del desarrollo. Pero creo que también habría que hablar el papel de las propias empresas, de cara a la propia institucionalidad que las representa. Vale lo mismo para lo público. La institucionalidad pública tiene sus pros, sus contras, sus puntos altos y bajos, sus defectos, eh, pero hay que analizar también al ciudadano común si realmente está haciendo cosas para reforzar y apuntalar esa institucionalidad pública. Entonces, de la sana interacción entre lo público y lo privado, podemos sacar cosas muy positivas. Del fortalecimiento institucional podemos sacar vías y elementos preiniciadores del desarrollo, pero de la motivación personal de todos y cada uno de los habitantes de este país, podemos sacar la fuerza y el combustible que alimenta todos esos movimientos. Sí, fíjate que parte de ese alimento también viene dado por la inversión, la inversión nacional, la inversión internacional, pero se requiere un marco legal sólido, ¿no? Algo que respete la propiedad privada, las condiciones claras de competitividad y, bueno, un sinnúmero de bases fundamentales para garantizar esa inversión. ¿Qué consideras tú que podría darse como la prioridad para que Venezuela pueda ser nuevamente un país atractivo para la inversión? ¿Y cuál mensaje desde Fedecámara se está construyendo en esa dirección? Bueno, fíjate, volvemos al tema institucional. Venezuela es un país que ya tiene riquezas. Venezuela es un país que tiene tantas riquezas que teóricamente si pudiéramos hacer balance entre las riquezas que tiene el país y las inversiones que necesitamos, podríamos llegar a la conclusión de que ese capital ya está aquí. El problema es que está bajo el subsuelo muchas veces y entonces se requieren instituciones realmente que creen condiciones de desarrollo y condiciones de balance para que eso se lleve a cabo. Nosotros necesitamos también un Estado que cumpla al menos con cuatro de sus funciones más primordiales y fundamentales, como es lógicamente garantizar el monopolio de la fuerza, garantizar la resolución pacífica de los conflictos, garantizar la aplicación de las leyes y crear las vías para o las condiciones para el desarrollo. Si bien es cierto que eso en este momento no siempre puede quedar garantizado, entonces analicemos tu proposición desde el punto de vista de que sí harían falta flujos de efectivo desde el exterior hasta lo interno de Venezuela. Bueno, allá hay que potenciar elementos, instrumentos que ya están disponibles, como la ley de zonas económicas especiales. Allá hay que potenciar nuevos instrumentos como una ley que reivindique al empresario nacional. Es bien sabido que aquí en pandemia en Venezuela no faltó el producto en el anaquel gracias a la empresa privada nacional. Y la empresa privada nacional lleva, digamos, largo rato financiando la reconstrucción del Estado venezolano a base de impuestos y de carga fiscal e impositiva. Entonces, nosotros tenemos que avanzar en la reivindicación de ese empresario que es el primero que va a poder generar inversión y empleo, que como fin último es lo que nos termina interesando para que el país pueda avanzar y pueda ser un país próspero y moderno. Sí, fíjate que hablaste de la pandemia. La primera vez que conversamos hablamos sobre, bueno, eso fue al principio de la pandemia. Y estaba el tema sobre la digitalización, sobre las Smart City, una economía global avanzada, como un modelo digital y verde y sostenible. En este escenario, muchas empresas venezolanas aún enfrentan rasgos un poco de estructurales, dificultades estructurales. ¿Cuáles son las propuestas que impulsa Fedecámara para ese empresario venezolano que puede insertarse en esa nueva dinámica económica global
especialmente en términos de transformación digital y sostenibilidad. Sí, yo quisiera hacer un inciso, por supuesto que tengo elementos para poder aportarte ante esa pregunta, pero siempre hay que hacer un inciso importante. En Venezuela, lamentablemente, la coyuntura actual o los elementos coyunturales muchas veces nos arropan de manera tal que poder ver lo estratégico a largo plazo no es fácil. Ujú, Poder ver lo estratégico a veces es un ejercicio en el cual te encuentras muy solo porque la mayor parte pues de los actores están de alguna manera mirando lo inmediato y mirando la coyuntura. ujú. Y es una enfermedad que tiene este país que la verdad debería, aunque yo no posea en este momento la solución, pero debería de alguna manera ser atacada y ser resuelta. Porque ciertamente aquí en Venezuela hemos trabajado y en el sector empresarial hemos trabajado en propuestas que te incluyen como por ejemplo la propuesta Prospectiva 2035 que se desarrolló aquí en Fede Cámara, como por ejemplo la propuesta al país y propuesta a la empresa 2025-2035 que también se desarrolló en Fede Cámara. Allí se habla de la digitalización como elemento democratizante, ahí se habla de las ciudades inteligentes, hablamos de economía naranja, hablamos de reducción de la pobreza y la desigualdad, que es un tema importante para nuestro país, todo lo que tiene que ver con diálogo social, nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de financiamiento. Entonces, allí hablamos de todos estos temas que son de total actualidad, pero pareciera que esa actualidad es fuera de Venezuela. En Venezuela lo que es más actual es, insisto nuevamente, y no porque esté de acuerdo, lo coyuntural. Los cuatro problemas que aquejan a toda la empresa privada en este momento son la crisis de servicios públicos, primordialmente la eléctrica, Ujú. las altas cargas y obligaciones fiscales, el tema de el difícil acceso al crédito y, lógicamente, la inflación. Venezuela sufre una inflación importante, eh, que la han llamado a veces diferencial cambiario, han querido asociarlo con el tema de cambio, pero al final son formas no reconocidas de inflación. Y el problema es que son formas no reconocidas de inflación con fenómenos que van directo a la moneda dura, es decir, inflación en dólares, por Mm, decirlo sí. de alguna manera. Esos son los problemas más estructurales que tiene el empresario venezolano y lamentablemente no salimos de ahí. Estamos siempre ciclando de ahí y es como aquella persona que está metida en un problema y no hace sino vivirlo. Si tú hablas aquí en Venezuela de digitalización, nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de financiamiento, amparados en la tecnología, la gente te está diciendo que el problema es que no hay acceso de financiamiento al banco, de que los impuestos son muy altos, de que se va a la luz, por decir algo, que es importante pues señalarlo. Entonces, bien valdría la pena en Venezuela no solo un baño de modernidad, sino un baño de poder mirar hacia adelante y de resolver también, ¿por qué no? Hay que decirlo, de tener la suerte de poder resolver algunos de los problemas coyunturales que estamos viviendo. Sí, fíjate que una de las cosas importantes de esta transformación digital, que de una u otra forma nos arropó a todos, no importa dónde estés, es algo que obligatoriamente tienes que considerarlo dentro de las decisiones, de la toma de decisiones que tengas, sea en el sector privado o en el sector público. Pero me parece muy interesante lo que comenta, porque en sí la digitalización no es solamente instalar una cafetera, digo siempre, un semáforo o un alumbrado público, sino es más allá que, es mucho más que eso, es planificar, es estructurar, es organizar, no es tapar el problema con una pinturita y después vamos a seguir, sino es mucho más que eso. Este, ¿Tiene en este momento Fede Cámaras algún plan basado en ello, en esas posibilidades que puede ofrecer la digitalización, ya sea viendo las alternativas que hay a nivel internacional o tratando de desarrollar lo que hay a nivel local? Bueno, desde el punto de vista de promoción de la digitalización como una megatendencia válida que indudablemente nos afecta y que debe ser tomada en consideración, lógicamente en nuestro discurso está siempre incluida la necesidad de que la digitalización sea tomada en cuenta y que sea practicada y que sea incluido en los planes de negocio de todas las empresas y en los planes estratégicos. Eso siempre está allí. Ahora, si nos referimos ya más a lo interno de Fede Cámara,
como medida de relacionamiento con sus afiliados, Ujú. pues hemos venido trabajando en una serie de interfaces que vamos a poner pronto al servicio de los afiliados, donde vamos a estar publicando pues contenido que se va generando en las comisiones, y la idea es estar más cerca de los afiliados a través de la extranet que estamos proponiendo. Entonces, como Ok. desarrollo electrónico, como desarrollo digital, estamos proponiendo este mecanismo Ujú. para tener un nivel de contacto, un nivel de interrelación más cercano con los afiliados. Muy interesante. Sí, bueno, está el tema también del empleo, ¿no? La productividad, el empleo y la formación. Son aspectos fundamentales en todo proceso de crecimiento económico y de desarrollo social. Uno de los grandes retos para ese desarrollo país como tal es reactivar el empleo, el empleo formal, la cualificación de los empleados, la fuga de talentos, como esa ese, que no podemos obviarlo, ¿no? Hay una fuga de talento permanente. Em, de todos los sectores, ¿qué papel juega el sector empresarial en la formación del talento humano y de la recuperación de ese empleo digno? ¿Y cómo crees tú que se debe articular esa con las diferentes instituciones educativas, académicas y centros de formación técnica? Bueno, sin duda alguna un tema grueso, ¿no? La Mm. principal transferencia de capacidades en los próximos tiempos va a ocurrir precisamente en las empresas privadas. Eh, Tal vez el modelo de educación formal y clásico está siendo sometido a crítica en este momento. Sí hace falta invertir y sí hace falta apostarle a la educación también vista desde el punto de vista tradicional eh, para que el recurso en general en Venezuela esté más preparado para que pueda atender los retos que se van presentando en el camino. Pero la empresa privada ya es indudable, ya prácticamente eso no se discute, que la empresa privada venezolana va a tener un rol importante en la transferencia de capacidades a todos estos trabajadores Mm. que pudieran estar dinamizando la actividad económica. Sí, viendo un poco esa imagen de Venezuela, de la economía, de la producción, de los empresarios venezolanos, viéndolo desde el exterior, especialmente en países como Alemania. Se desarrollan políticas activas de innovación tecnológica, sostenibilidad y apoyo al emprendimiento. Muchos venezolanos en esa diáspora buscan construir puentes de cooperación para atraer esa experiencia al país. No importa dónde se esté, también puede darse posibilidades de crear vínculos. ¿Cómo valoras tú esa posibilidad de establecer acuerdos y alianzas estratégicas con gobiernos como el de Alemania, la Unión Europea, impulsar innovaciones tecnológicas, la formación de talento y la reactivación de sectores claves en Venezuela? Bueno, la formación de talento y la regeneración de sectores productivos es muy importante. Creo que Venezuela ha sido siempre un país muy abierto a estrechar relaciones con muchos países. Yo creo que los países europeos pueden jugar un papel fundamental en Venezuela, más ahora cuando ha venido este giro de parte de los Estados Unidos, de tal vez cuando renovando las licencias de Chevron, poner un freno o poner una línea al proceso de orientalización que se venía dando de la economía venezolana, ¿no? Sin embargo, debemos traer a colación que muchas veces cuando se intenta hacer algún tipo de acercamiento o cuando se intenta avanzar en algún tipo de acuerdo que genere transferencia de capacidades o que genere empleo, que genere prosperidad en alguna de las partes, te consigues con dos obstáculos fundamentales. Uno es obviamente el manejo de data. El manejo de data en Venezuela es muy impreciso, es muy corto y nada contundente. Y luego, pues el esquema sancionatorio en Venezuela, sin entrar en detalles, porque ya está eso ya está escrito en la literatura, que las sanciones comerciales o las medidas coercitivas unilaterales enfocadas en lo económico y en lo financiero dañan siempre a los más pobres, dañan siempre a los más vulnerables económicamente hablando. Entonces, es importante saber también que mientras estén esas medidas, muchas grandes agencias de inversión
limitan, se limitan y ponen freno para poder invertir en Venezuela por los riesgos que esto comporta. Entonces tenemos que ir a lidiar con una percepción de riesgo mucho más alta que la que pudiera tener el país. Muchos inversionistas también, al ver la tasa de riesgo, sin importar mucho el factor político, también se inhiben con tasas de riesgo altas. Entonces en este momento estamos buscando un perfil de inversionista que tenga cierta tolerancia al riesgo en un mercado como el nuestro, y eso no es fácil en ningún país del mundo, no es deseable en ningún país del mundo. ¿Cuáles son los sectores en este momento que son para ustedes de prioridad para ofrecerlos a los inversionistas? Bueno, mira, haciendo análisis intersectorial, salta a la vista, por ejemplo, el caso de la construcción. El caso de la construcción, que es un sector que entre 1997 y 2022 llegó a tener más del 7% del Producto Interno Bruto de la economía. Es un producto o es un sector que llegó en el 2022 a 0 o 1% del PIB de la economía. Es un sector que, a diferencia de muchos otros que pudieran ser creadores de riqueza, es un sector que requiere de la riqueza para poder crear. Ujú. Entonces, tú inviertes en construcción cuando ya has generado riqueza, cuando ya hay riqueza creada, inviertes en construcción. Entonces, la única escapatoria que hay para ese sector es avanzar hacia modelos de riesgo compartido, pensar un poco fuera de la caja y generar nuevos mecanismos para poder volver a crecer. Eh, También viene el proceso de las regulaciones y desregulaciones. Con la desregulación de algunos sectores pudieran estar creciendo pues varias industrias, pudieran estar dinamizándose varias relaciones comerciales. Entonces tenemos que avanzar en ese sentido de sensibilizar también a las autoridades para desregular todo aquello que haya que desregular y sensibilizar todas aquellas políticas que estamos esperando, sobre todo para hacer de la formalidad realmente una política de Estado en el país y hacer de la regionalización de la inversión una palanca hacia la potencia económica. Se tiene previsto, por ejemplo, y nuevamente vuelvo al tema de Alemania, se tiene previsto desde Fedecámara buscar acuerdos de cooperación con países como Fedecámara a través del embajador, o crees tú que es mejor focalizarse a nivel nacional y enfocarse en los inversionistas a nivel nacional? ¿Cuál sería ese papel que en los próximos años serían prioridad para Fedecámara? No, sin duda alguna, se va a hacer un esfuerzo importante por visitar los países europeos. Como es bien sabido, nosotros viajamos a Ginebra todos los años para la Convención del Trabajo. Ujú. Hace poco hicimos giras por España, hace poco tiempo hicimos giras por Francia. No hemos tenido la oportunidad de ir a Alemania, Italia. Son países que sí, que puede ser interesante tratar de ir y buscar y promocionar al país, captar inversión. Sabemos que podemos hacerlo de manera más eficiente que el gobierno mismo, este tema de captar inversionistas, pero hay una realidad que ya hemos palpado, pues en muchos aspectos estamos seguros, bueno, que lamentablemente nos vamos a conseguir con trabas porque el inversionista pues no se siente cómodo cuando sabe que Venezuela haya unas sanciones económicas. eh, Son cosas que tenemos que ponderar y que tenemos que aprender a vivir con ello, ¿no? Pero Sí. definitivamente un país como Alemania puede ofrecernos posibilidades importantes de avanzar a métodos financiados por ellos enteramente. Eh, Creo que la cooperación internacional es clave para poder financiar proyectos de crecimiento, de transferencia de capacidad, de educación, todo lo que tiene que ver con fortalecimiento de la actividad empresarial y no puede desmerecerse pues de ningún punto de vista. Pero bueno, entendemos cuál es la situación y entendemos que hay todavía muchos factores que nos están jugando en contra. Sí, Felipe, ya el tiempo se nos ha ido acabando y quisiera que tú le mandaras un mensaje a esos jóvenes empresarios, a esos venezolanos que todavía ven el deseo de regresar a su país, también los que tienen deseo de invertir en su país o los que tienen simplemente el deseo de construir un emprendimiento. ¿Qué mensaje le darías tú a esos jóvenes?
Bueno, fíjate, Venezuela es un país que al día de hoy tiene el doble de la economía que tenía en pandemia y tiene el triple de producción petrolera que tenía en pandemia. Son tasas de crecimiento no satisfactorias, muy lentas, poco inclusivas, pero en definitiva hay una realidad y sí, el país está creciendo, el mercado interno está creciendo y la microeconomía, sobre todo, de alguna manera se está dinamizando en algunas ciudades del país, sobre todo en las zonas más centrales. Yo creo que sí es viable que los venezolanos piensen en volver a su país. Ese know-how es importante, es necesario y creo que más temprano que tarde aquí habrá un mercado que no es otra cosa que gente que tiene una remuneración, que tiene un salario y que puede con este salario, esta remuneración, determinar su destino como ente económicamente activo. Creo que sí hay espacios en Venezuela para todo aquel que quiera volver. Las oportunidades no vendrán empaquetadas en forma necesariamente de empleo, de puesto de empleo. Puede ser que muchas oportunidades vengan empaquetadas para un emprendedor, pero en Venezuela ciertamente todavía hay los espacios necesarios y esa gente que ya tiene know-how de otros países seguramente puede venir a enriquecer nuestro equipo de trabajo. Bueno, Felipe, quisiera darte las gracias y siempre darte la bienvenida a este canal. Cualquier cosa o cualquier tema que te gustaría tocar, las puertas siempre abiertas. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias a ti, un placer y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.